Bienvenidos a la tercera clase de la materia Inglés 2 de ISFA. Seguiremos en esta clase analizando otros temas que aparecen en el texto sobre salud y temperatura de la actividad número 2 del módulo. Veremos ahora los conectores de adición que allí aparecen y cuyo nombre se debe precisamente a que agregan o adicionan una idea. Estos son also, to, besides, también, in addition to, moreover, furthermore, más aún, aún más, además, as well as, y también, así como. Note que hemos señalado in addition to con un asterisco, porque la consideramos una expresión tramposa. No es en adición a, sino además, más aún o aún más. To puede tener otro significado. Vea estos ejemplos. A él le encanta el cine y a su esposa también. Visitamos el sur de Italia también. En estos dos casos estamos frente al conector de adición to, cuyo significado es el que le dimos en la lista. Sin embargo, en los ejemplos que siguen, el significado de to es otro. Es un buen muchacho, pero es demasiado perezoso. Caminas demasiado rápidamente. No puedo seguirte. Podemos decir entonces que cuando to va seguido de un adjetivo o un adverbio, su significado es demasiado. Asimismo, encontramos en el texto conectores que relacionan ideas opuestas, que expresan contraste o contraponen conceptos. Estos son los conectores de oposición. But, pero, while, whereas, mientras que, en tanto que, nevertheless, nonetheless, no obstante, empero, yet, however, still, sin embargo, in spite of, despite, a pesar de, pese a, although, though, even when, even though, even if, aun cuando, aunque. Dentro de estos conectores hay algunos que tienen otro significado. Si usted ha estudiado inglés antes, es probable que conozca más alguno de estos otros significados que enumeraremos ahora a que los que le acabamos de presentar. Como siempre, será el contexto el que lo ayudará a decidir cuál es el significado que corresponde. Por ejemplo, but posee dos significados. Uno es sino, no solo es linda, sino eficiente también. Y el otro es salvo o excepto. Todos los alumnos vinieron, excepto Juan. While, mientras ella trabaja, yo estudio. Yet, aún, todavía. Juan todavía no llegó, o Juan todavía no ha llegado. Still, aún, todavía está durmiendo. Note que los últimos tres conectores de la lista que le mostré anteriormente contienen la palabra even. Even suele utilizarse para enfatizar una idea con el significado incluso, hasta, aún, como en el siguiente ejemplo de nuestro texto. Incluso, hasta, aún una mínima exposición al ozono. Veamos otros ejemplos. Todos vinieron, incluso, hasta, aún Tom. Él toma una ducha fría todas las mañanas, incluso, hasta, aún en invierno. Cuando even aparece en una oración negativa, su traducción suele ser ni siquiera. Veamos estos ejemplos. Ni siquiera recuerdo su nombre. Terminando, ni siquiera empecé. Retomaremos ahora las terminaciones verbales ing. Recordemos las funciones que cumple esta terminación y que usted ya ha estudiado. Terminación verbal ing como sustantivo, como adjetivo, como gerundio y como infinitivo. Veamos ahora una quinta función y por lo tanto otra manera de traducir esta terminación, que es la terminación verbal ing con función
postmodificadora. Se la denomina así porque modifica el sustantivo que la antecede. En nuestro ejemplo, el sustantivo people, personas. Podemos decir entonces que para traducir una terminación verbal ing precedida por un sustantivo, utilizamos la siguiente construcción en español: que más verbo conjugado. Es decir, en particular entre las personas muy ancianas y muy jóvenes que viven en ciudades. Veamos otros ejemplos. Encontré una caja que contenía cartas viejas. El avión que aterrizará a las 18 viene de Nueva York. Note que en la combinación que aconsejamos utilizar, que más verbo conjugado, ese verbo puede estar en presente, pasado, futuro, etc., según la situación y el contexto. En la línea 33 del texto sobre salud y temperatura que estamos analizando, encontramos dos terminaciones verbales ing más, precedidas por la preposición by. Esta combinación se refiere al modo en que se realiza la acción, al cómo. ¿Cómo podrían los programas de salud pública evitar esos impactos? Monitoreando y respondiendo. En otras palabras, cuando estamos frente a la combinación by más ing, podemos utilizar el gerundio en español para denotar modo, sin traducir la preposición by. Veamos otros ejemplos. La droga funciona inhibiendo el pasaje de calcio. Usted puede mejorar su comprensión lectora precisamente leyendo. Ahora analizaremos el modo potencial o condicional. En las líneas 20 y 21 leemos: un calentamiento de alrededor de 2 grados Fahrenheit aumentaría las muertes relacionadas con el calor. En la lista que hicimos de conocimientos ya adquiridos por usted antes de comenzar el trabajo con el texto, incluimos la terminación verbal ing como sustantivo que aparece en esta oración: a warming, un calentamiento. Recuerde que hay palabras que anticipan la presencia de sustantivos. En este caso, el artículo a, un. El verbo de esta oración, would increase, se encuentra en modo potencial o condicional. Por lo tanto, la traducción del mismo es aumentaría. La conjugación de este modo es tan simple como la del tiempo futuro, ya que sencillamente se antepone would al verbo en infinitivo, como en los siguientes ejemplos: aceptaría la oferta ahora, nos gustaría participar, juraría que la o lo dejé acá. Si bien este tiempo verbal no reviste mayor dificultad, muchas veces los alumnos confunden el auxiliar would con el verbo modal could. Tenga en cuenta entonces que would no tiene traducción por sí solo. Podríamos decir que equivale a la terminación ia del español. Para finalizar con nuestro análisis del texto que estamos viendo, leamos la oración que comienza en la línea 29. Estamos aquí ante una oración condicional, como lo marca el conector de condición if, si. Es decir, una de las acciones está condicionada a la otra, por lo que veremos ahora las oraciones condicionales. Les presentaré ahora los dos primeros tipos de oraciones condicionales. Las del primer tipo son probables. Veamos estos ejemplos. Si llueve, me quedaré en casa. O me quedaré en casa si llueve. Si gano la lotería, viajaré al exterior. Te perdonará si te disculpas. No lo o no la compraré a menos que él me dé el dinero. Como usted ya se habrá dado cuenta, los tiempos que utilizamos para formar oraciones condicionales del primer tipo en inglés son el presente y el futuro.
Ubiquemos ahora las mismas oraciones en la categoría de menos probables o improbables. Estas son las oraciones condicionales de segundo tipo. Si lloviera, me quedaría en casa. Si ganara la lotería, viajaría al exterior. Él te perdonaría si te disculparas. No lo o no la compraría a menos que él me diera el dinero. En este tipo de oraciones condicionales, los tiempos verbales que se utilizan en inglés son el pasado y el condicional. Cabe aclarar que el modo subjuntivo no existe en inglés y que para expresarlo se utilizan distintas formas verbales. Por ejemplo, en la segunda parte de la oración condicional del primer tipo, donde en español se impone el uso del subjuntivo, en inglés utilizamos el presente, a menos que me dé dinero, unless he gives me the money. Muchas veces en inglés se utiliza el pasado como subjuntivo, como en todas las oraciones condicionales del segundo tipo que le hemos presentado. If it rained, si lloviera, if he won, si ganara, etc. Tengo en cuenta que un error muy común en el que incurren cada vez más los hablantes del español es utilizar el condicional en lugar del subjuntivo después de sí. Si tendría, si sabría, que obviamente no es correcto, en lugar de si tuviera, si supiera, etc. Tenga entonces en cuenta las reglas gramaticales del español y evite este error tan confundido. A continuación podrá leer en el módulo 3 breves biografías de célebres compositores musicales. Usted conoce todos los temas gramaticales que aparecen en estas biografías. Por lo tanto, lo invitamos a realizar las actividades número 4 y 5 del módulo. Recuerde que si debe buscar algunas palabras en el diccionario, deberá hacerlo según la función que están cumpliendo en el texto. Sustantivo, adjetivo, verbo. Verifique sus respuestas con la clave de corrección. Finalizamos aquí la tercera microclase de la materia Inglés 2 de ISFA. Mucha suerte y hasta la próxima clase.